Bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Camor, soy la editora de la revista The Select Experience. En nombre de Santander Select les damos la bienvenida a la última charla, por ahora, de este ciclo de charlas Homestays, que fue pensado en su momento para hacerlo en forma presencial, pero justo como la temática del día de hoy es reinventarnos, utilizamos las herramientas que hay hoy disponibles para hacer este encuentro. Bueno, voy a presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es doctora en psicología, especializada en psicología positiva, es fundadora de Jóvenes Fuertes, y este año, junto a Lucía Carrasco, incursionó en un nuevo proyecto, un nuevo formato, a través de un podcast llamado Sé Feliz, Deja Huella. Es un espacio donde reflexionan sobre diferentes temáticas relacionadas con nuestras emociones, sobre cómo afrontar diferentes situaciones que se plantean en nuestro lindo y difícil existir. Hola Majo Soler, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias Ceci, gracias Santander por haberme invitado a esta charla nuevamente. Ya el año pasado tuvimos el gusto con Santander Select, en aquella charla tan linda en De Arcos, y bueno, ahora también la oportunidad de poder promocionar nuestro nuevo podcast con Lucía, de Sé Feliz, Deja Huella, así que mil gracias por invitarnos. Un placer, siempre es lindo conversar contigo, siempre nos dejas enseñanzas enriquecedoras. Me acuerdo cuando te conocí, que me mostraste tu tatuaje de la huella, así que muy bien puesto ese nombre de podcast, porque sé que es lo que buscas en la vida, no solo como profesional, sino como madre, como persona, como amiga. Contanos, antes de empezar con esta temática tan apasionante, ¿cómo te fue con ese encuentro que tuviste, que como forma de primicia les contamos que uno de los episodios que va a haber del podcast va a ser una entrevista muy linda con Fernando Parrado, que es embajador de Banco Santander Uruguay? Contame cómo te fue. Bueno, la verdad que para mí fue un privilegio, imagínate, poder tener el honor de poder charlar mano a mano con Nando Parrado, un flor de enriquecimiento, quedé feliz, y fue una linda oportunidad de ver como el lado humano, como que yo en la entrevista intenté enfocar no solo a aquello que había pasado en los Andes, sino sobre todo a su persona, porque mi gran inquietud en la vida tiene que ver con esto de las virtudes, los talentos, el dejar huella, cómo nos constituimos en las personas que nos constituimos. Y entonces nuestro podcast va a ir por ahí, una charla con Nando de sus orígenes, sus raíces, de aquello que ya estaba previo a los Andes, que floreció en los Andes y floreció después en la vida. Así que me parece que va a ser un lindo podcast que sale mañana, creo, pasado, así que estén atentos al nuevo podcast. Me contabas que Fernando te contaba un poco del rol del banco en su vida, en algún momento complicado. Bueno, la verdad que estuvo muy lindo, porque él decía, mira, yo no doy entrevistas, la verdad me pareció un ser humano súper humilde, muy linda persona, y él me decía, yo esto lo hago por el banco, porque en un momento de mi vida que yo me estaba por mudar, que necesitaba realmente una ayuda económica, el banco me la brindó, y yo de eso no me olvido. Entonces decir, qué lindo, ¿no? Cómo un buen gesto nos pauta una relación después a futuro. Dice, yo realmente tengo un compromiso de vida con el banco. Muy bueno ver de una institución tan grande este compromiso personal con un cliente y cómo dio huella. ¿Verdad que ser bueno reditúa? Sin duda, qué lindo que haya podido dar ese lindo mensaje. Bueno, y hoy nos pareció muy oportuno generar este intercambio contigo porque el mundo cambió de repente, sin aviso. Total. Bien, ya salimos un poco del efecto ese inicial de shock, en donde quedamos todos que no sabíamos para dónde arrancar, ahora de a poco nos vamos como acostumbrando a esta nueva normalidad. La realidad es que una vez salidos del shock, no podemos dejar de ver que es un momento de gran incertidumbre, de vulnerabilidad, de desconcierto, donde necesitamos salir del shock y que nos den pistas, que nos den una hoja de ruta de cómo seguir, de cómo accionar, básicamente, ¿no? Es un poco lo que queríamos conversar hoy contigo, que tal, en definitiva nos obligan a salir de nuestra zona de confort, nos cambian las reglas del juego y ahora cómo seguimos. Tal cual. Si te parece, te doy paso, que tenés una divina presentación para compartir. Muy bueno. Bueno, les voy a ir contando un poco, la idea de la charla es no solo esta instancia COVID que a todos nos ha marcado tanto, sino la idea es
cómo recrearnos en la vida, cómo la vida nos llama siempre, cada tanto, periódicamente, a este recrearnos. Vamos a ir recorriendo diferentes instancias del recrearnos, así que bueno, vamos a dar paso a la pantalla de la presentación. Bien, les comento a los que nos están escuchando que al final va a haber un espacio de preguntas y respuestas para intercambiar contigo. Así que, Buenísimo. ¿la compartís tú? Sí, yo comparto la pantalla y te pueden escribir a ti por chat, ¿no? De eso te ocupas tú, Ceci. Yo lo modero al final. Adelante, Majo. Suerte. Genial. Bueno, muy bien, aquí estamos entonces. Uy, ya veo que me Hola. quedé en la final, perdón, que estas cosas pasan. En vez de la primera puse la última. Muy bien, acá estamos. Entonces, esta charla la llamamos década del 20, porque me gustó pensar, nos agarró el COVID en la década del 20. A mí me gustan como las cifras redondas, porque de alguna manera como hablan de los ciclos de la vida. Y uno va como recordando, yo en la década del 10, yo en el año 2000, nos van marcando secuencias, ciclos, y me gustó esto de qué, cómo, por qué y para qué, que en definitiva son las grandes preguntas de la existencia. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y en qué momento nos agarra esta década del 20 y este COVID? Muchos sociólogos están hablando de que hoy en día el mundo es un mundo VUCA, llaman. VUCA es una sigla en inglés, pero que hace referencia a 4 características que ellos encuentran del mundo actual. La V de volatilidad, ¿verdad? Es un mundo que cambia, es volátil, cambiante, donde un día es una cosa, otro día es otra, nos sorprenden cosas fuertes, no solo el COVID, miremos ayer Estados Unidos, están pasando cosas muy grosas, muy rápidas, cambiando. Y esto que nos genera incertidumbre, como que de alguna manera una incertidumbre permanente, aquella seguridad que teníamos antes de lo bueno, lo malo, lo correcto, el camino, esas certezas como venidas como muy de arriba a veces, se han perdido. Los valores están como para al final, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es mi verdad? ¿Qué es lo que el mundo espera? Esta complejidad también del mundo. Ya no es la cosa como tan simple de entender el mundo. El mundo está complejo y está difícil de entender, por lo tanto nos demanda como mucha apertura, mucho irnos recreando, mucho abrir la cabeza, porque hay que aprender a navegar en la ambigüedad, que es todo un desafío, la ambigüedad. ¿Por qué la ambigüedad? Yo tengo que tener nortes, pero a la vez tengo que aprender a navegar aguas turbias, a navegar los grises, esto de pero esto, un poco de lo otro, no está tan claro lo bueno, lo malo, entonces hay como una mayor dificultad para conocer cada situación y para ver cómo adaptarme. Entonces la primera idea es, yo siempre digo, la riqueza de una personalidad se va a medir de alguna manera por la flexibilidad para la adaptabilidad. Entonces empezá como vos a pensar, flexibilidad para la adaptabilidad. ¿Qué tal soy yo para ser flexible? Para ver, si no me va por este camino, me tengo que recrear, tengo que ir por este, por este, por este. La persona que no es flexible es rígida y hace algo, no le funciona y lo repite y lo vuelve a repetir. Uno dice, pero esta mujer no aprendió, este hombre no aprendió. No, es que no tiene repertorio para navegar en esta complejidad, en esta ambigüedad, en esta incertidumbre. Entonces no tiene este repertorio de conductas nuevas que le permitan justamente una adaptación creativa y singular a lo que le toca en la vida. Pero por encima de todo este cambio del mundo VUCA y por debajo de este cambio, también hay una identidad. A mí el mundo me puede cambiar, yo puedo cambiar, pero hay ciertas cosas de mí que tienen que permanecer. Para ser congruente, para ser consistente, siempre tenemos que tener un eje que va a tener mucho que ver con nuestros valores, con nuestras creencias, con nuestras fortalezas. Eje que a mí me gusta mucho la imagen del árbol, porque podríamos decir que son nuestras raíces. Vieron que un árbol que va a sufrir tormentas, que va a sufrir temporales, vendavales, tiene que tener buenas raíces
para mantenerse sólido. Y en la medida que ese árbol está bien plantado, y por algo uno dice, esta persona está bien plantada, o eso que tan lindo que se dice, la tiene clara, ¿verdad? ¿La tiene clara en qué? La tiene clara en sus valores, ¿verdad? La tiene clara en cuál es su eje, cuál es su columna vertebral, en este caso, cuál es su tronco. Y ese árbol, si tiene buenas raíces y tiene buen tronco, va a florecer abundantemente en follaje, en frutos, en ramas, en colorido, pero porque en el fondo hay unas buenas raíces que están arraigadas. Entonces hay ciertas preguntas que hacen a quién soy. ¿Cómo te ves vos frente a tanto mundo buca, frente a tanto cambio, frente a tanto desafío? ¿Y cómo te ven los otros? Si tuvieras que preguntarle a alguien, y a lo largo de la charla lo vamos a ir viendo, ¿qué destacarían otros de cómo sos tú? Y en definitiva, ¿cuáles son tus valores eje? ¿Cuáles son esas cosas que más allá de tu adaptabilidad, de tu flexibilidad, de tu recrearte, van a estar siempre presentes en tu vida? Porque son el eje de tu columna vertebral, son tus raíces y tu tronco. Y después también, ¿cuáles son tus talentos característicos y tus fortalezas? Porque si vamos a la metáfora del árbol, cada árbol es diferente y no es tan bueno ser un ombú o una anacahuita o un limonero. Es muy bueno ser cualquiera de ellos. Lo que importa es ser lo que tú sos y no querer ser lo que no sos. ¿Y en base a qué? Yo sé qué es lo que yo soy y qué es lo que estoy llamado a ser. De alguna manera, en base a conocerme a mí mismo y conocer mis talentos, conocer eso que me hace ser mí mismo y no otra persona. Y no pretender que los talentos del otro son más lindos, porque resulta que yo soy un limonero y el otro, wow, es bruto, ombú, mirá qué enorme, cómo no sé qué. Pero si el limonero no da limones, este mundo pierde mucho. Y si el limonero quiere ser naranjero, nos quedamos sin la limonada. Entonces, ¿qué talentos tenés tú? ¿Qué fortalezas? ¿Cuál es eso que te hace ser vos en tu cualidad única, queriéndote, valorándote y entendiendo que en el jardín de la creación tiene que haber de todo un poco y que todo hace a la belleza del jardín entero, ¿no? Ya sea la margarita o la rosa, cada una embellece el jardín de la creación. Y obviamente estamos en proceso de crecer, entonces también muchas veces vamos a sufrir poda, sufrir tala, vamos a tener que cambiar, vamos a tener que soltar para recrearnos. Todo esto tiene que ver con esta dinámica de la vida y del existir, entendiendo que de alguna manera Teresa de Ávila decía, quien no avanza retrocede. Estamos llamados a avanzar. Y hay personas que cuando la vida los poda, y todos sufrimos poda alguna vez, frente a ese talar que nos mete la vida, quedan enquistados. La savia no logra encontrar caminos nuevos para brotes nuevos, para ramas nuevas de esas raíces y de ese tronco, y el árbol queda truncho. Y uno mira una vida y dice, mira, venía creciendo y pácate, quedó ahí. ¿Verdad? No pudo recrearse, no pudo tener esta flexibilidad para adaptarse al desafío nuevo y hacer que sus talentos volvieran a brillar con ramas nuevas, diferentes, que el desafío de la vida y de la situación le estaba llamando. Entonces la vida nos dice, bueno, ¿a dónde vas? ¿A dónde querés ir? Década del 20, llamale COVID, llamale perdí el trabajo, llamale enviudé, quién sabe qué te pasó, en qué etapa estás, a dónde vas. Pero para saber a dónde voy, tengo que saber que tiene que ser de alguna manera creativa, con un aporte personal. Entender, tú sos el árbol que sos y estás llamado a dar los frutos que están en ti dar. Tu aporte es único. A mí me gusta mucho esto de pensar que cada uno hace un aporte único a la vida y de que si vos no haces tu aporte, la vida va a quedar sin un enriquecimiento. Y muchas personas no sienten realmente que su vida tiene un llamado a hacer un aporte. Entonces dan menos de lo que podrían dar porque no tienen como esta conciencia trascendente.
En la psicología positiva es muy importante el nivel de vida trascendente, que tiene que ver con esto de la vida con sentido que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Y entender entonces que cuando yo encuentro quién soy, identifico mis talentos, identifico mis fortalezas, realmente siento una gran gratificación personal, porque siento que mi vida está plena, está creciendo en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes caminos, y empieza a dar esos frutos, que son frutos de alegría, realmente de bienestar, aunque a veces no estés tan feliz, porque ojo al gol, que a veces se confunde mucho la felicidad solo con el sentir alegría, y muchas veces es más profundo que eso, es sentirme bien conmigo mismo, aún en la tristeza, aún en el dolor. El bienestar es más abarcativo, y en esta charla vamos por ahí, en decir, ¿qué te falta para sentirte bien? Y en la medida que vos encuentres quién sos, esos valores, esas raíces, ese tronco, esos talentos, tú te vas a convertir de alguna manera en un referente en tu entorno. Tú vas a empezar a brillar con tu luz propia y tener algo para aportar a tu entorno. Y cuando preparaba la charla, a mí me gustan como las imágenes, como esto del árbol, ¿verdad? Y se me ocurrió la imagen del molinete, que cuando éramos chiquitos nos encantaba el molinete que sacábamos por la ventana del auto para que girara. Y si al molinete se le rompía una de las astas, dejaba de girar. Entonces, este molinete va a tener esta asta primera, que son las huellas de mi vida, que son mis orígenes, que es tomar contacto con quién dejó huella primero en tu vida, quiénes te marcaron, quiénes fueron esas personas que de alguna manera ayudaron a que vos seas hoy quien sos, y qué trayectoria fuiste tú y estas personas generando en tu vida, porque de alguna manera somos hijos de esta historia nuestra, y estamos aquí hoy siendo quienes somos, también en base a esas huellas que otros dejaron en nuestra vida. Y a partir de que yo tomo contacto con estas raíces, con esta historia, con estos valores que me dan el por qué soy quien soy, ¿verdad? ¿Por qué elijo los valores que me sustentan? Me empiezo a posicionar ahí sí cara a el futuro, y empieza esto que son mis deseos y mis sueños. Y en psicología positiva sabemos muy bien que las personas con mayor bienestar tienen sueños a largo plazo, sueños que muchas veces son grandes y abarcativos, que son como el faro grande, y después tienen proyectos muy concretos, y piensan en corto, piensan en concreto, y vamos a ir viendo cómo tenemos el faro y tenemos el foco en pequeños proyectos. Y sobre todo en estos tiempos COVID, cuanto más incertidumbre hay en lo global, y yo me pierdo un poco de ese faro, más necesito tener algún proyecto corto y chico que me dé sensación de control, y me dé sensación de que, bueno, lo grande quizá lo tengo en mucha incertidumbre en este mundo VUCA, pero hay espacios de control en mi vida. Y vengo trabajando estos talleres hace estos meses que ha estado el COVID, y les digo mucho a la gente y me intercambian, bueno, ¿vos qué estás haciendo para controlar algo? Y me dicen, empecé un curso de inglés, volví a la batería, me decía uno, a la guitarra, yo volví a la cocina, muchas familias han vuelto a la cocina y esto es muy lindo, volver a aprender algo, a ponerte una pequeña meta que te da esta sensación de, bueno, hay un pequeño deseo que se está realizando en este tiempo de incertidumbre. Pero no pierdas tu sueño, no pierdas ese faro, sabiendo que te vas a salir del camino muchas veces, pero de alguna manera el sueño grande es la gran meta hacia la que vamos. Y además, si tú querés liderar a alguien, tenés que realmente tener sueños, porque los líderes siempre tienen sueños. Si no, acordate de un Martin Luther King hablándole a las multitudes que había convocado, diciéndole, I have a dream, yo tengo un sueño, ¿verdad? Los líderes convocan desde el sueño, y vos vas a liderar a tu familia y a tus hijos si te ven hablando con vibración, con energía, porque realmente crees,
porque realmente ese es un valor para vos. Y entonces, en base a estos sueños, yo me voy generando estos desafíos, estas obras concretas que van a irme dando esta sensación de control y esta sensación de logro. Son pequeñas metas a corto y mediano plazo que me acercan de alguna manera a mi crecimiento y mi desarrollo personal. Y de alguna manera van generando esta sensación de yo puedo con mi vida. Voy teniendo ciertas experiencias, algunas de éxito, otras de fracaso, pero voy construyendo este destino personal. Entonces, mi molinete, que va siendo mi identidad, gira, tiene aire, tiene vuelo, ¿verdad? Y una vez encontré este concepto tan rico japonés que es el Ikigai. ¿Qué es el Ikigai para los japoneses? Es Iki, es vida, y Gai es valor. Es tú estás llamado a sumarle valor a la vida. Tu vida tiene sentido y propósito en la medida que vos sientas que le sumás valor a la vida. Que tu vida no sea una vida inútil que pasó y dijiste, ¿y yo qué sumé, verdad? Qué importante, que no es lo que hagas, no tiene que ser grande. Lo que importa es, yo sumé valor en cuanto puede ser desde el afecto, puede ser desde la puesta en juego de tus talentos. No tiene que ser nada maravilloso, tiene que ser la pasión con que tú lo vivas. Entonces, los japoneses conjugan para este Ikigai cómo se pone en juego tus talentos, que ahora vamos a hablar de tus talentos, de cómo descubrir tus talentos, con tus gustos, generando pasiones. Y ver, bueno, en este tiempo de incertidumbre tenés que reencontrar alguna pasión. Y esto es muy importante porque a veces hay personas que me han dicho, uy, a mí me apasionaba escribir, ¿y cómo dejé de escribir? Porque nadie me lo estimulaba, porque nadie me daba un feedback positivo. ¿Qué pasión tenías vos y la perdiste? ¿Qué te gustaba, no? ¿Qué talento podía haber por ahí? Vamos a irlo viendo a lo largo de la charla. Pero estos talentos y estos gustos, si vos le das este sentido de yo le aporto valor al mundo, yo puedo ayudar en una cuotita, ¿verdad? Como decía Madre Teresa de Calcuta, es una gota en el océano, pero esa gota hace la diferencia. Entonces, cuando uno vive realmente la vida con esta conciencia de yo puedo aportar valor a ese encuentro con ese amigo, con ese compañero de trabajo, con quien sea, con el cuidacoche, ¿verdad? Yo puedo aportar valor con una sonrisa, con un gesto. Yo empiezo a vivir mis actividades con un sentido de misión. A mí me gusta muchísimo, quienes me conocen me lo han oído hasta el cansancio, decir que a mí me fascina la palabra compromiso, porque un día averigüé que compromiso en latín es com, que es con, pro es futuro, y miso es misión. Entonces es vivir la vida comprometida, es vivirla con sentido de misión. Y esto es muy importante, quienes somos padres, quienes somos educadores, ver que nos conozcan nuestros hijos como alguien comprometido, ¿verdad? Decir, bueno, realmente, ¿con qué te comprometés vos? Y muchas veces en estos días, hablando con educadores, nos dicen, a los jóvenes les cuesta comprometerse en compromisos que impliquen todo el año. Voy a ir a hacer un voluntariado, voy a ir a hacer... No, pedímelo puntual, pedímelo por un mes, ¿verdad? Como, y no, tenemos que animar a alargarnos, ¿verdad? A decir, esto es parte de mi misión. Yo siento que esto es importante, hace la diferencia que yo lo viva como misión. Entonces, preguntarnos, ¿en algún momento de tu vida te preguntaste cuál es tu misión? ¿A quiénes metés en tu misión? Bueno, y no es solo ayudar al mundo, porque uno también tiene que ganar dinero, se tiene que autosustentar, y por eso tenemos una vocación y tenemos una profesión de la que vivimos, pero hay que vivirla desde esto, que esto tiene sentido y propósito para mí. Porque cuando yo vivo conjugando talentos, gustos, misión, vocación, mi vida tiene un propósito. Y volviendo al latín, propósito, pósito es parado, y pro, de vuelta, futuro, es cómo te parás frente al futuro. Si tu vida tiene sentido, vos frente al futuro tenés propósito.
lo vivo con garra, estoy bien plantado, la tiene clara porque tiene claros sus valores, tiene propósito, está bien posicionado, ¿verdad? Está bien plantado. El mundo necesita de personas bien plantadas, que hablen desde la congruencia, que hablen desde el convencimiento, que hablen desde el corazón, que hablen desde el respeto. Como enseguida que yo capto a alguien así, aunque no comparta cosas que me diga, creo en esa persona porque la veo congruente. Puedo no estar de acuerdo, pero este convencimiento de esa persona se transmite. Entonces, necesitamos esto, sentido, propósito. Y por ahí les ponía tapa de un libro que se llama El Elemento, de Sir John Robinson, Ken Robinson, perdón, que él dice, cada persona, según sus talentos, va a pertenecer a un elemento. Y entonces es muy lindo porque una vez que yo encuentro dónde yo tengo que estar, cuál es mi elemento en el que yo me siento que es mi lugar, voy a brotar realmente. Y por allí yo le escribía a ustedes estas preguntas, ¿qué sabes hacer bien? ¿Qué amás hacer? ¿Qué es lo que tú crees que podés ofrecer? ¿Cuándo estás a gusto? Y ahí nos vamos empezando a meter en el tema del elemento, de los talentos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al tema talento. ¿Qué es el talento? El talento es un patrón natural y recurrente de pensar, sentir y comportarnos, que yo lo puedo aplicar productivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un patrón. Un patrón es algo que se da con cierta constancia. Entonces, cuando yo tengo un talento, supónganse, para ser ordenado, yo pienso de manera ordenada, me gusta planificar, me gusta sistematizar, me gusta prever, vivo de manera ordenada, me gusta vivir en un mundo previsible, me gusta que las cosas materiales estén ordenadas. Si yo soy un creativo, pienso de manera creativa y asocio ideas y encuentro nuevas maneras y me gusta innovar. Son patrones de procesar la vida, cosas que me salen naturalmente. Por eso es tan importante conectar con el cómo soy yo, porque el talento es innato. Yo fui así siempre, me sale solo ser así y está bueno que yo sea así. Y está bueno que yo valore mi manera de ser y me la respete, más allá de que alguno no la entienda, porque si yo la entiendo, voy a sacarle el mejor fruto. Cuando yo tengo un talento, lo reconozco desde siempre, desde niño, aunque fuera de otra manera. Por ejemplo, cuando a mí me dijeron los talentos se reconocen desde niño, pensá cómo eras de niña, yo pensé, yo siempre vivía organizando planes para el fin de semana y para acá y para allá, y a veces me decían mis amigas, pero siempre terminamos haciendo lo que a vos se te ocurrió. Bueno, es que se me ocurría y era de llamar y de inventar y de hacer, y bueno, y hoy en día siempre estoy sacando proyectos adelante y se me ocurren cosas nuevas y soy muy de mirar a futuro. Nunca fui detallista, nunca fui muy meticulosa. Como yo digo, en nuestro equipo de Jóvenes Fuertes tenemos personas espectaculares que son súper meticulosas y gracias a Dios enmoñan lo que yo voy dejando abierto. Entonces, por eso es tan importante cómo cada uno es como es y le suma al equipo desde lo que tiene de bueno para dar. Y no estaría bueno que todos fuéramos iguales. Y es muy importante reconocer el talento del otro y ver en qué elemento ponerlo para que realmente brote. Porque si tú sos un árbol de sol y te meten a la sombra, te vas a chamuscar. Y si te toca por X cosa de la vida estar a la sombra y te sentís chamuscado, tenés que encontrar en qué podés respirar y buscar alguna pasión y buscar algo que te vibre, porque hay muchas veces que nos toca trabajar y ocuparnos muchas horas del día en tareas que no nos hacen florecer, pero tengo que tener refugios sanos donde yo recupero energía. Esto es muy importante en resiliencia. Los resilientes
más allá de haber sido sumamente agredidos y abusados, tenían espacios donde rebrotaban, espacios donde su autoestima crecía porque se sabían buenos y competentes en algo. Este es el espacio que se llama The Flow, un espacio donde uno fluye y desarrolla recursos, y que es muy importante identificarlo. No nos podemos detener en esto porque daría para toda otra charla. Pero sí les quería dar algunas pautas para que ustedes en sí mismos, o en sus hijos, o en sus alumnos, puedan reconocer estos talentos, que son estas características. La factibilidad. Cuando yo tengo un talento, siempre lo supe hacer. Hay hechos que muestran que yo soy así. Me sale fácil ser así, no me tengo que esforzar. Supónganse alguien que tiene el talento comunicativo, habla solo, siempre habló, siempre fue de meterse con extraños, de querer saber de la vida del otro. El que es analista siempre tuvo una planilla Excel en la cabeza. Son cosas que te salen, son maneras naturales, patrones de pensar, sentir y actuar. Y por lo tanto va a haber mucha repetición en tu vida de ejemplos, no son hechos aislados, no es que una vez fuiste ordenado, es que siempre coleccionaste, es que siempre te gustó la secuencia. Entonces podemos poner ejemplos de eso. Y cuando pongo en juego esa manera de ser, me da bienestar, me da wow, este soy yo. Aunque me canse y aunque haga mucho, es un cansancio positivo, porque me da placer hacer aquello que es mi elemento, que es donde pongo en juego mis talentos. Y puedo haber sido reconocido más de una vez por eso. Decían, qué comunicativo que es, qué chistoso que es, cómo se le ocurren ideas, qué ordenado, qué metódico, qué prolijo. Entonces, uno cuando va para atrás y empieza como a tomar contacto con su historia, puede empezar a saberse reconocer estos talentos y ver dónde quedaron mis talentos, cómo se pusieron en juego. Entonces aquí hay algunas preguntas. Para identificar los talentos hay que ir a la infancia siempre. Entonces, recordá, ¿qué te salía espontáneamente bien cuando eras niño? ¿Y qué decían de ti cuando eras niño? Acordate, ¿cómo te calificaban? ¿Qué cosas decían de ti? ¿Por qué te valoraban? Siempre hay algo que destacaron que era característico tuyo. Eso característico que te hace ser quien sos es un talento natural. Y yo te invito a que después de esta charla mandes a 3, 4, 5 parientes cercanos o amigos un mensaje de texto y le digas, mira, escuché una charla sobre identificación de talentos y me pidieron que le pida a gente querida que me haga una pequeña lista de talentos o puntos fuertes que dé en mí. Y después que me definas en un par de palabras. Van a ver cómo se repiten esas características. Y qué lindo que es cuando uno dice, claro, por algo me ven así, porque yo tengo este talento. Y qué importante que vos te hagas cargo de eso y veas, esto es importante que dé fruto en mí. Y si yo le busco la vuelta de en qué ponerlo en juego, que no tiene que ser una gran cosa, si la pudieras poner en juego en un gran proyecto, fantástico, pero si no, ponelo en juego en algo chiquito. ¿Para qué? Para que recuperes energía en eso, para que tengas un proyecto que te dé sensación de control, para que encuentres bienestar y autoestima y sentido de eficacia y competencia en poner en juego ese talento. Entonces, trata de ver también, y aquí te mando otro ejercicio que le podés sacar una foto a la pantalla. Hacé una lista de actividades que te gusta hacer. Y entonces pensá, ¿qué talento mío está involucrado en esto? ¿Por qué yo disfruto de hacer esto? Si disfrutás de hacer esa actividad, es porque hay algún talento, una cualidad natural, innata, este patrón de ser, pensar y actuar que se pone en juego en esa actividad, y por eso la disfrutás. Y fíjate esas actividades si están ubicadas en tu cotidianidad, si están ubicadas en tu vida, de qué manera en tu semana hay lugar para esas actividades. ¿Por qué?
Las personas felices se ocupan de ser felices. Entonces, si tú sabes que a ti ese talento es regado con esas actividades y tú no te regás, te chamuscás. Entonces necesitas recibir la energía vital que te da poner en juego esos talentos. Mirá tu semana y fíjate si esas actividades que disfrutás están presentes. Y si te llevan a un pequeño desafío de superación personal, mejor. Y entonces fíjate qué te sale bien también, no solo que disfrutas, sino que te sale bien. Y ver, bueno, si me sale bien es porque yo tengo algún talento involucrado. Y esto va sumando a la autoestima. Y es muy interesante cuando tenemos hijos señalarles, mirá, a ti te sale bien esto, es porque tenés esta cualidad. Entonces, esos son los comentarios que realmente construyen la autoestima, porque la persona lo puede constatar, se da cuenta de que sí tiene eso. No es ese comentario, eso es un genio, eso no dice nada. Es, qué prolijo que sos, cómo se divierte la gente contigo, es porque tú sabes ser muy simpático y conversador. Entonces uno le va enseñando a los hijos a tomar en cuenta que tiene estas cualidades positivas y eso va construyendo una autoestima sólida. Y para seguir entonces con cómo identificar los talentos, recordá de tu vida, y esto es muy, muy importante cuando uno anda como un poco bajoneado, recordá veces que tuviste éxito. Cuando andamos medio mal, es como que pasamos el colador y nos quedamos con lo malo. Y tenemos que hacer todo lo contrario, es pasar el colador y conectar con nuestros recursos, conectar con nuestros puntos fuertes. Recordá experiencias de éxito. Recordá cuando te sentiste pleno, cuando te sentiste que podías, que sabías, que eras eficaz en algo o que estabas gratificado. Y tratá de ver esos éxitos que hablaban de mí. ¿Qué estaba yo poniendo en práctica, en juego, en esas situaciones de éxito? Porque ahí había talentos tuyos activados, desarrollándose. Recordá las experiencias de éxito, tomate tu rato, es importante frenar, pensar, recordar. Esto le hace mucho bien a la persona, al alma, nos conecta con quienes somos, con nuestro ser individual, con nuestras fortalezas, y esto es lo que nos va a ir arraigando para dar ese fruto abundante según nuestras características. Y entonces todo esto te va a ir construyendo tu sentido de vida, porque si tú te vas conectando con quién sos, con qué fortalezas tenés, con qué estos talentos son para el servicio, son para el dejar una huella, con que tú podés aportar valor desde esos talentos, le podés sumar a tu tarea, a las personas, a la humanidad, al mundo, a la vida, el ikigai, ¿verdad? Eso va a empezar a tener sentido para ti. Entonces, ¿qué es el sentido? Es cuando el corazón y la mente se conectan, ya sea a una persona, a una tarea, a una acción, a un objeto. Entonces me vibra. Y es importante ver, bueno, a vos qué te vibra. Entendé que te tienen que vibrar ciertas cosas y que cuando te ha dejado de vibrar es que te fuiste de tu eje, es que te fuiste de tu esencia, es que te fuiste de tu elemento, es que te fuiste de esos talentos que te hacen ser quien sos. Entonces sos un árbol chamuscado, que no está siendo regado con los nutrientes que necesita para florecer. Entonces, encontrar este sentido hace encontrar el por qué estoy aquí. Y Nietzsche decía, el que tiene un porqué para vivir puede tolerar casi cualquier cómo. El mundo se hace adverso, pero yo me agarro de esto, me hace sentir bien, en esto dejo huella, o esta persona me espera, o esta tarea depende de mí, en esto me trasciendo, voy más allá de mí. Y por eso Viktor Frankl les ponía ahí El hombre en busca de sentido, este libro que no se puede pasar sin leer. Él habla de que sobrevivían en el campo de concentración de Auschwitz los que tenían un porqué,
ya fuera allí adentro, de ayudar a alguien, de colaborar a que fuera menos dañino ese entorno espantoso, o los que tenían un porqué afuera esperándolos. Entonces, el porqué es dónde estoy parado y me lleva a este para qué quiero yo seguir caminando, seguir. Entonces vamos a tratar de profundizar en este sentido a través de algunas preguntas para descubrir esos valores y este por qué y este para qué. Te tenés que preguntar, vos, ¿por qué estarías dispuesto a sufrir? ¿Por qué estarías dispuesto a superar tus miedos? Y no lo pienses como un sufrir, como, bueno, sí, obvio que todos estamos dispuestos a sufrir por un hijo, pero pensá por quién estarías dispuesto a pasarla mal un día, ¿verdad? A complicarte la vida ese sábado que decís, ay, qué gana de quedarme en casa, y decís, no, voy a salir, voy a ir. De repente voy a ir a la cancha a alentar a mi cuadro, porque me necesita mi cuadro, porque realmente creo en este cuadro de fútbol, o voy a ir a acompañar a mi hijo a la fiestita de no sé qué, o voy a ir a un canasta sui, o voy a hacer la huerta y a regar mi huerta porque me necesita mi huertita, y encontré en la huerta un espacio de gratificación y de flow y de sentido, estas plantitas a quienes adoro. Es por qué estás dispuesto a complicarte la vida, por qué estarías dispuesto ya más todavía a sufrir y hasta superar tu miedo. ¿Por qué estás dispuesto a salir de tu zona de confort? Porque movernos, recrearnos, nos da miedo, nos da pereza, nos da inseguridad, ¿verdad? Y crisis es navegar la incertidumbre, es navegar el miedo, es navegar el riesgo. Pero para eso yo tengo que creer suficientemente en algo que me vibra con tal fuerza que me hace salir y romper la resistencia al cambio. Todos tenemos resistencia al cambio, tenemos miedo al fracaso, a salirme de esta zona, a estar en el aire, porque siempre crecer, la zona de aprendizaje es zona de estar en el aire, de no control, de estar navegando estas aguas turbias que decíamos del Buca. Y entonces también para ver en qué creo yo, está bueno pensar quién me inspira. Si yo miro a mi alrededor, porque no tiene que ser, wow, Martin Luther King, sí, divino, pero de las personas que en tu vida están cerca, como quién querés ser, ¿verdad? ¿Qué valor encontrás en esa persona que si yo quiero eso que esa persona hace, eso que esa persona transmite, yo lo quiero para mí, me inspira? ¿Qué cualidad tiene? Eso es un valor para ti. Y proponete, yo quiero crecer ese valor, pero acordate que ese es el sueño, lo tenés que concretar en algo pequeño, en algo corto, en un propósito. Hay que aterrizar los sueños, las inspiraciones, los deseos a propósitos. El gran propósito y el gran sueño es trascender, es dejar un legado, es contribuir, es servir para algo, es el ikigai de crear valor en el mundo, es construir misión. Pero todo esto enorme lo vamos a concretar en pequeñas cosas. Y en la medida que tú lo vas concretando en pequeñas cosas, empezás a ser una persona proactiva que aumenta su círculo de influencia. Esto es una idea de Stephen Covey muy buena, de la gente altamente efectiva, ¿verdad? En la vida podemos ser reactivos y vivir tapando agujeros, y vivir apagando incendios, y vivir la agenda del otro, vivir el mandato del otro, o ser personas que han ido para adentro, se han encontrado a sí mismos, han escuchado sus necesidades, su corazón, sus talentos, han identificado sus puntos fuertes y construyen un mapa, construyen un sueño. Y entonces empiezan a ver cómo yo voy a ir abriéndome camino para llegar allá, en cosas chiquitas, en cosas concretas. Acuérdense, sueño a largo plazo, pero tengo control sobre mi vida. Sé que mi proyecto 2020 COVID es esto, que es chiquito, volver a la batería, ¿verdad? Para mí, Lucía, fue sacar el podcast
de Sé Feliz, Deja Huella, para mí es ahora editar mi libro próximamente, si Dios quiere, me lo aceptan en la editorial, ¿verdad? Cada una tiene que tener algo, es que es lo tuyo, ¿verdad? Porque cuando tú tenés tu pequeño proyecto concreto, empezás a aumentar tu círculo de influencia. Y aquí les puse un trabajito que hacemos, fíjense, con los adolescentes en un taller de autocontrol de jóvenes fuertes. Lo trabajamos con adolescentes y le decimos, a ver, tú tenés una meta, pero el camino te desvía de la meta todo el tiempo. El faro está allá y nos vamos saliendo. Y a mí me encanta el GPS. ¿Qué te dice? Recalculando, recalculando. No pasa nada, con deportividad. Me caí, me levanto y vuelvo y no pasa nada y no me amargo, ¿verdad? Me recreo, me reinvento y vuelvo a empezar. Pero sí conectando con estas cosas, aprendo de los obstáculos, conecto con mis recursos, ¿verdad? Identifico mis miedos y voy tomando decisiones una y otra vez que me vuelven al camino y me dan esta sensación de estoy bien plantado, sé lo que quiero, cuando me alejo me suena la campana y voy volviendo. Entonces, yo inventé este acrónimo RAEB para las metas, porque todos tenemos que tener metas, pero hay que saber, para que una meta sea sana, tiene que tener estas características, que sea realista. Uno tiene que ponerse algo que realmente pueda poner en juego su talento. Si es algo que no forma parte de tus talentos, podrás mejorar un poco, pero nunca va a ser aquello que tú vibres. Trata de ser realista en decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde me puedo exigir en esto? ¿Cuánto de mí está? ¿Qué es lo adecuado? En lo grande y en lo chico, es como decir, a ver, yo no puedo soñar con entrar en mi vestido de novia, estoy 15 kilos más gorda, no voy a, pero 5 kilos sí podría bajar. Ponete una meta adecuada, realista, a tu etapa, a tu entorno, ¿verdad? Y por eso tiene que ser ecológica. No podemos ponernos metas que rompan el equilibrio del sistema al que pertenecemos. No te puedes poner una meta que sea, me voy a África y dejé a mis hijos. No, tus hijos te necesitan y tú elegiste eso. Entonces, hay compromisos a los que respondemos, que sean metas que respondan a el entorno al que pertenecemos de manera saludable, ¿verdad? Que sea autónoma, que dependa de ti, porque a veces nos ponemos metas de yo voy a ser feliz cuando me gane el 5 de oro. No depende de ti, ¿verdad? Cuando consiga tal trabajo. No, tú esforzate por buscarlo, buscarlo y buscarlo. De repente toman otra persona. Que tu meta sea buscarlo, buscarlo, buscarlo. Y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto. Conseguirlo ya te excede. Reformular la meta de tal manera que sea concreta, que tú puedas evaluarla, que sea verificable, pero realmente cada tanto uno tiene que sentarse y decir metas. 2020, COVID, en esta situación, recalculando una pequeña meta. Eso nos da sensación de proyecto. La palabra proyecto es muy importante porque yecto es muerto, pro es futuro, acuérdense, me levanta de la muerte, me da un sentido. Sonia Lyubomirsky, que es una fenómena de la psicología positiva, especialista en el tema felicidad, dice, encuentra una persona feliz y encontrarás un proyecto. Entonces, ¿cuál es tu proyecto 2020 COVID? No te quedes soñando cosas que no están a tu mano. Busca algo pequeño, realizable, pero esforzate, poné energía en eso, porque esa energía de desarrollo de talento va a ser un nuevo fruto, va a ser una nueva rama, va a ser algo que te va a hacer bien. Busca quién te puede ayudar, busca socios, busca caminos, todo eso ponelo. Y es bueno escribirlo, porque cuando uno lo escribe le va dando forma y lo puede ir evaluando. Y dale un tiempo para evaluarlo, para verificarlo, para reformularlo si es necesario. A mí me gusta mucho esto de comprarme cuadernos y anoto cosas y después veo de hace años. Tener lugares donde tú tengas estas pequeñas cosas que te vayan motivando. Entonces, para ir terminando, a mí me gusta terminar con algunas frases que me inspiran, ¿verdad?
La puerta está abierta y hay una invitación para ti. Seguro que hay puertas abiertas en este momento, encontrala. Pero si vas muy rápido o muy distraído, no las ves. Y hay invitaciones que se nos pasan. A todos se nos ha pasado alguna vez, estás a tiempo de encontrar una invitación nueva. Y la última puerta es la muerte. Pero cuando te toque cruzarla, ¿verdad que Dios quiera que no te hayan quedado muchas otras que sí podías haber cruzado y no cruzaste? Y vive de tal manera que vivo quedes en la muerte. Y esto tiene que ver con el amor que damos, con la huella que dejamos. Entonces, ¿de qué manera vas a trascender? ¿De qué manera querés quedar vivo más allá de la muerte? En el amor a los que des, en aquello que tú le sumes a la vida. Ese va a ser tu Ikigai. Así que, bueno, espero que hayan sacado algunas cuantas ideas. Y Ceci, tú entonces ahora tenés que transmitirme alguna de las preguntitas. Yo voy a dejar de compartir la pantalla, porque así... Bueno, Ceci. Ay. Hola, Ceci. Estoy acá. ¿Y me Perdón, ves? más. Tuve un problema de señal, ¿viste cómo es esto? Ah, Se me pareció, bueno. perdón, es apasionante todo lo que dijiste, disculpa que te dejé, pero tuve problema. Apasionante esto de poder estar en estado flow, de fluir y vibrar con lo que nos hace bien, de reencontrarnos con nuestra esencia, de tener un sueño y de amigarnos un poco con el placer, ¿no? Esto ¿Verdad? de pasarla. Te cuento que hay algunas preguntas. ¿Cómo no? Joyce, que nos dice si se puede aprender a ser flexible y adaptarse. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a lograrlo? Sí. A ver, hay como muchas maneras, muchas veces a través de juegos, por ejemplo, la creatividad se desarrolla mucho innovando y haciendo de manera diferente lo mismo. Le vas transmitiendo al niño que, a ver, ¿qué otra manera se te ocurre de jugar a la otra manera de hacerlo? O nosotros, nuestro cerebro está como muy programado para repetir, por ejemplo, bueno, hoy vamos a ir por otro camino, a ver qué descubren de nuevo. Es, ¿qué puedes hacerlo de otra manera? Jugar a hacerlo de otra manera. Y después depende mucho de la personalidad de los niños. Hay niños que tienden a tener algún rasgo A ver, obsesivo, que de hecho no es malo, ¿verdad? Porque los rasgos obsesivos de orden, método, medida, sistematización son muy importantes para el éxito, pero a veces nos rigidizan. Entonces, a los niños que son como muy metódicos, romperles el esquema es importante. Es decir, no pasa nada si no es igual siempre. ¿Por qué es esto? Porque la persona, una cosa linda es saber que donde tenemos el talento, tenemos el balcón, pero también tenemos el sótano. ¿Qué quiere decir? Que nuestros puntos débiles también están conectados con nuestros talentos, porque donde tenemos lo más fuerte también tenemos lo más débil. Es aquello del yin y el yang. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene el talento de ser extrovertido y muy comunicativo, puede tener la debilidad de hablar demasiado. Aquel que es muy analítico puede necesitar hacer una planilla Excel para todo en la vida. Aquel que es muy creativo se puede volver volado. Entonces, en la medida que yo conozco mi talento, también puedo trabajar la debilidad de cuando tengo la cara negativa de mi cara positiva. Entonces, conociendo cómo son nuestros hijos en sus puntos fuertes, seguramente también voy a poder ver que ese talento llevado
al extremo, y todos lo llevamos a veces al extremo, se nos puede volver en debilidad. Entonces puedo trabajarle el crecer un poquito en un talento complementario o en un rasgo de personalidad que no tenga tan fuerte. Y entonces, en aquel que es muy cuadradito, romperle el esquema cada tanto, le enseña a bancar la ansiedad que le genera no controlar. Entonces, eso lo va flexibilizando a poder tolerar el agua turbia, aquello que no es exacto, metódico, y a veces es hasta permitirle que ande sucio o que ande descuidado, porque esa persona es como muy de hacerlo todo igual. Entonces hay como diferentes maneras para quebrar. La idea es incorporar en aquel que es demasiado rígido lo que se llama el niño libre interior. También en la vida es necesario un poco de zafarrancho, y también es necesario que las cosas no salgan, y esto de no pasa nada, no pasa nada. La flexibilidad tiene que ver con el no pasa nada si me equivoco, no pasa nada si me salgo del camino, siempre y cuando yo sepa cuál es el camino y pueda ir recalculando. Bien. ¿Qué pasa, nos dice Carola, si no has encontrado tu propósito en la vida? Ajá. Bueno, yo espero que después de la charla de hoy, primero se pongan a buscar sus talentos, que una vez que encuentren sus talentos, les recomiendo, hay una página de Gallup. Gallup es una investigadora mundial, hiper mega conocida, súper seria. Gallup tiene una página donde uno puede hacer un test de talentos. Hay uno bastante largo que sale $50, es un poco caro, y hay otro que sale $20 que da los 5 talentos prevalentes. Pero es muy interesante porque en el informe que te da un informe bastante largo, te dice tus talentos, qué cualidades fuertes tienen estos talentos y qué puntos débiles tienen estos talentos. Entonces es importante encontrar los talentos y convertir los talentos en metas concretas que me estimulen. Y después el propósito, como veíamos en el Ikigai, también tiene mucho que ver con conectar con los valores. Entonces, ver quién me marcó, por qué me marcó, qué huella quiero dejar, por qué me quiero parecer a esa persona, todo esto va construyendo un propósito. Hay como muchas puntas, me parece que estaría bueno que vuelvan a escuchar la charla, que busquen información sobre temas que salieron en la charla, porque hay que meterle horitas a veces para pensar, y es un tema lindo para conversar, y el propósito se va encontrando poco a poco, pero hay que dedicarle tiempo a buscarlo. Aprovecho para decirles que va a quedar grabada esta charla en theselectexperience.com, en un par de días ya va a estar subida. Bueno, después Lola de Jóvenes Fuertes te agradece por seguir inspirando a trabajar en sus talentos. Ay, qué divina Lola, que se animó a hablar por radio la semana pasada, poniendo Bien, su talento en juego, que es súper comunicadora, bien. impresionante. Después Marcela nos dice cómo se puede motivar a los adolescentes a que se fijen metas o que se imaginen un proyecto cuando lo que prima es el vivir el día a día. Sí, es muy importante esto del apoyo en los talentos. Si uno encuentra el flow, es muy, muy importante. Lean sobre lo que se llama flow, F-L-O-W, van a encontrar mucha bibliografía, hay libros sobre esto. Encontrar el flow es encontrar algo en lo que yo soy bueno y que cuando lo realizo las horas se me pasan volando. Cuando yo encuentro eso en lo que yo realmente soy bueno y me gusta, el flow me llama. Y el adolescente, cuando encuentra de verdad eso, deja un poco la pantalla, porque eso como le da un reforzamiento inmediato, porque en el flow yo me voy superando. Entonces, si yo juego al tenis y juego con alguien que juega un poquito mejor que yo y le logro ganar, me motiva a jugar de vuelta a ver si le gano otra vez o le gano a otro, porque quiero superarme, y si mi flow es decorar tortas, quiero hacer otra torta, a ver si me queda tan linda como la anterior. Entonces es muy importante en el adolescente identificar este chico, qué fuerte tiene,
¿En qué es fuerte? A mí me gusta una anécdota que hago a veces, de una vez fui a una escuela a dar una charla, en una escuela de contexto crítico, y la maestra me contaba, hablando esto del flow, de un niño de sexto grado que era hiperkinético y tenía muy mala prensa, muy mala actitud, una identidad muy negativa, y que un día a la escuela fue una murga, y que entonces en la murga tocaron el tambor, y el niño agarró el tambor, empezó a tocar y resulta que tenía oído y tocaba bien, y el murguista le regaló un tambor. Y ese niño empezó a fluir tocando el tambor. Y la maestra, muy viva, le empezó a decir que cuando él se portaba bien podía tocar un poquito el tambor a la clase. Y ese niño se motivaba para portarse bien porque quería pertenecer en la clase desde el que le sumaba tocando el tambor. Entonces ahí vemos cómo el talento del oído fue descubierto, le empezó a construir la autoestima, rompió el pertenezco desde un lugar negativo a pertenezco en un lugar positivo. El niño empezó a querer ir a clases de murga, empezó a llenar su tiempo con la murga, una actividad saludable, en vez de estar perdiendo el tiempo haciendo bandideadas. Por eso es tan importante en la motivación. La motivación es motor, pero el motor tiene que tener base en algún talento natural. Uno tiene que lograr encontrar realmente, todos tenemos algo en lo que somos buenos, pero tenemos que encontrar, bueno, a ver, ¿en qué es bueno este? Voy a buscarle por ahí, voy a invertir, aunque sea un dinerito o tiempo, en que se gratifique a sí mismo haciendo esa actividad en la que se le pasa el tiempo, en la que se pueda lucir. Es una gran fuente de autoestima, de autoeficacia, de sentido, de ser competente. Es muy, muy importante. Bien. Y yo creo que es de las formas más importantes de combatir la pantalla, la asidia propia de la adolescencia. Encontrar qué le gusta. Bien. Después Ana nos dice, la frustración en las nuevas generaciones de padres está mal vista. Nosotros somos padres jóvenes, cuarentones, con una hija de 20. Y siempre le enseñamos a frustrarse porque es la forma de levantarse ante las pérdidas y las caídas. Los jóvenes viven una adolescencia unilateral y por eso pasan las agresiones, los suicidios, los excesos. ¿Qué opinión tenés al respecto dentro de una psicología positiva? Bueno, Ana. Ah, sí. A ver, obviamente que frustrarse, hay que frustrarse. No hay educación sin frustración. No hay metas a largo plazo ni satisfacción del logro si no hay frustración. Es sumamente importante. Pero el tema es el nivel de la frustración. Cuando uno le pone a alguien una meta no realista, que es excesiva, la frustración es demasiado, demasiado alta y poco manejable. Uno tiene que tener escalones sucesivos de ir enfrentando las metas y los desafíos de manera saludable. Entonces, una cierta cuota de frustración es clave para cualquier meta. No hay éxito sin frustración. Pero lo que tenemos que ver es cuál es el campo de mi frustración, porque de repente es que mi lucha está puesta en un campo que no tiene que ser. Entonces ahí se convierte una expectativa no realista, se convierte en una fuente de frustración a permanencia. Entonces yo tengo que ver si esta meta es realista, es acorde a mis talentos, es realizable por mí. Entonces depende mucho de la meta y cómo yo pongo en juego mis talentos para realizar esa meta, para que la frustración sea una frustración saludable. Perfecto. Romina, acá no entiendo, ¿qué malo es ser meticuloso en el proyecto de vida? Pregunta, no sé si hay que ser muy meticuloso. No es malo ser meticuloso en el proyecto de vida. Ser meticuloso es muy bueno y es una fuente de éxito. No todo el mundo tiene el talento para ser meticuloso. Entonces es muy bueno en un equipo de trabajo, si yo sé que yo tengo el talento de repente de ser más innovador, más creativo, no tan meticuloso, más atropellado de repente, pero en mi equipo hay personas meticulosas, es una bendición, porque me van a ayudar a mí a aquello que yo tengo débil. Es muy bueno ser meticuloso. El tema es que no es un talento que tenga todo el mundo, pero se aprende también a ser meticuloso y se aprende a sistematizar, a ordenarse, a seguir planes. Hay como todas diferentes estructuras, pero no es para nada, perdón si quedó la idea de que ser meticuloso era malo, nunca quise decir eso. María Noel nos dice, mi frase de cabecera es trabajar duro, pasarla bien, dejar huella. ¿Le faltaría algún aspecto para la plenitud total?
Wow, a ver, repetímela. Trabajar duro, pasarla sí, bien, dejar huella. me encanta, me encanta. ¿No? Trabajar duro, pasarla bien, sí. Para mí, dejar huella sí es importantísimo porque hace al otro. Para mí es muy importante y en psicología positiva se habla mucho de eso, el nivel de trascendencia. Cuanto Bien. la persona más siente que lo que hace va más allá de sí mismo y que trasciende en alguien, en la sociedad, en la vida, los que somos creyentes en la vida futura, más bienestar hay. Pero sí, ¿no? Coincido Bien. buenísimo. Su lema es parecido Después, al mío. Sé feliz, deja huella. Nos parecemos. Arlet, Víctor, Inés te felicitan, Adriana también te felicita. Adriana justamente nos pregunta cuál es la debilidad o la parte oscura de una persona muy enérgica, muy activa. Sí, como yo, ser atropellada, de repente ir demasiado rápido, que nos cueste detenernos. Por eso las personas que somos muy activas y muy enérgicas, tenemos que trabajar el mindfulness, el poder de la hora, aprender mucho a serenarnos, a estar, a detenernos, a poner punto muerto, porque bueno, a Bien. veces con esa energía podemos ser un tsunami también. Y considerar al otro es muy importante, que no tiene siempre nuestra energía vital. Claro. Después Gonzalo nos dice, ¿cómo salen de la frustración aquellos estudiantes de hoy cuando no les salen las cosas, vuelven a intentar o cambiar, pero no se consiguen los resultados esperados y se cierran dejando de lado sus talentos? Sí, a ver, es muy importante saber que en la resiliencia siempre hubo un adulto significativo que creyó en el resiliente. Entonces quizás es el tiempo de el vínculo, de prestarle este sentido de vos vas a poder, vos pensemos juntos, y cuando me pasa el agua, y de repente ese chico en ese momento siente que le pasa el agua, es muy importante aterrizar esto de un pequeño espacio de control, empezar a poder mirar el problema disociado, alejarlo de mí, decir, bueno, de todo esto, ¿de qué me puedo agarrar? Algo chiquito, el baby step, un pequeño paso, volver a ponerme una pequeña meta en algún área, ya lograremos lo grande, estoy contigo, confío en ti, ya lo vas a lograr, vamos a aterrizarlo en algo cortito, concreto, que este va a ser nuestro campo de acción en este tiempo. Ya después veremos, hay que volver a empezar, volver a recuperar la confianza, sanar la herida, a veces son tiempos de empezar terapia, de empezar a rever cosas, sanar. Bien. Bueno, Majo, un placer. Muy Lamentablemente, justo en mi última charla tuve problemas de señal, pero bueno, llegamos al final. Te agradezco mucho. Siempre es un placer escucharte. Dan ganas de vivir escuchándote. Por favor. Bueno, Gracias muchas gracias a ti invitar. y a todos los participantes. Bueno, nos Chao, vemos. Majo, chao a todos. Chao. Hasta luego. Gracias, chao.